Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Walter Molano. Walter egresó de la Academia Naval de los Estados Unidos, posteriormente hizo un máster y después un doctorado en Duke University. Tiene una extensa trayectoria en Emerging Markets, estuvo la mayor parte de su carrera en BCP Securities. Imperdible esta entrevista hoy con Walter Molano. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados con Walter Molano. Walter, un gusto tenerte aquí en Shot Financiero. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación y estoy aquí muy bien, gracias. Bueno, Walter, quería saber cómo o cuándo te surgió la vocación por la economía y los mercados, que es tu especialidad. Eh, Pregunta. Eh, Siempre he estado interesado en Wall Street. Yo nací en Nueva York y entonces en el colegio mío no iba mucha gente para el sector financiero, pero en el vecindario yo veía a los ejecutivos yendo hacia el tren, hacia los buses, hacia la ciudad. Me interesaba. Pero de verdad no me surgió tanto hasta que entonces yo ya tenía como unos 28, 29 años y yo estaba en la Marina en ese momento y decidí que me iba a salir y lo que sí hizo un impacto bastante grande es un libro que leí, que mucha gente lo ha leído y los ha impactado a ellos también, que se llama Liar's Poker. Ah, sí, sí. Eh, Un clásico de los y es 80. Sí, un clásico de los 80 y Michael eso de Lewis, es verdad. Michael Lewis, algo así. ¿Sí? El Dime. autor. El autor. Michael Lewis, Ah. exacto, que es un gran escritor y ha escrito muchos libros muy importantes. Y eso fue lo que me impactó. De verdad no sabía mucho de eso. Antes de eso estaba más interesado en derechos, pero cuando lo leí, entonces todas las aventuras y la forma que la gente se llevaba en los grupos y más bien el análisis financiero me interesó. Y eso de verdad fue lo que me picó. Y Walter, contame cómo fue tu vida en la Armada norteamericana. ¿Qué estuviste viajaste mucho? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, era más bien idea de mi papá. Él quería que yo fuera a marinero oficial. Yo de verdad quería como te dije, quería estudiar derecho. Gracias a Dios que no lo hice. Eh, entonces, más bien a las insistencias de él, entonces apliqué a la Academia Naval de Estados Unidos, que se llama Annapolis, que es en las afueras de Washington. Es muy difícil de entrar, necesitas una nominación del congresista o el senador del estado. Yo conseguí de las dos. Y entonces uno consigue te escogen entre un grupo selectivo desde la presidencia del país. Entonces tuve que estudiar allá 4 años. Todos tenemos que estudiar ingeniería. Y entonces me recibí en el 83. Eh, Como venganza a mi papá me dijo, pues, porque cuando uno se gradúa de la Academia Naval, uno puede escoger cuatro cosas, una de cuatro cosas, o puedes ir a la infantería, son los Marines, puedes ir a barco de superficie, puedes ir a submarinos o puedes ir a aviones, a portaaviones, como la Argentina aún Sí. tiene, y que les fue muy bien en la Guerra de las Malvinas. Entonces él dijo, pues, ¿qué vas a escoger? Entonces le dije, papá, de verdad no sé cuál voy a escoger. Entonces él dijo,
Pues escoja el que quiera. A mí me parece que sería mejor si te vas a submarinos, pero lo único que no quiero que hagas es que escojas aviación. Entonces, como él me más bien me obligó a ir a la academia, porque yo quería ir a Yale y había sido aceptado, y él entonces insistió que yo fuera a Nápoles, entonces escogí aviación. Y eso fue, entonces me mandaron a Pensacola, en donde pasé 2 años aprendiendo a volar los aviones. Empecé con un avión de propela, después de eso pasé al T2, después de eso pasé a la A4, que es el mismo que la Argentina usó en la guerra. Allá aprendí cómo aterrizar en un portaavión, y después de eso, entonces uno se gradúa, te dan tus alas y me mandaron a volar A6, que es el A6 era un avión, un bombardero que lo habían diseñado en la guerra de Vietnam. Wow. Tenía potencia para descargar bombas nucleares, que nunca pasó, pero sí vio bastante acción en Vietnam. Gracias a Dios, la guerra acabó en el 75, entonces yo no vi nada de eso. Pero sí me tocó algunos conflictos. Gracias a Dios yo no tuve que estar en combate, pero en el Líbano, también contra Libia. Entonces, algunos de mis compañeros que estaban en otros escuadrones tuvieron que hacer eso. Yo estuve embarcado en el barco, en el portaavión Nimitz, que es Sí, un portaavión en enorme. ese entonces el más grande, sí, enorme. Eh, Llevaba 5,000 personas, como 140 aviones, y nos íbamos al mar 6 meses al tiempo. Tuve que hacer 2 y medio viajes en el Mediterráneo, y uno, entonces lo llevamos desde el Mediterráneo hasta California. Entonces tuvimos que bajar todo por los estrechos de Magallanes, pasamos cerca de las Malvinas, y entonces subimos hasta California, en donde dejamos el barco ahí. Después de hacer 3 años en eso, entonces me escogieron como piloto de prueba, y tuve que ir a Nueva York, a la fábrica de Grumman, en donde hacían los A6 nuevos, y tenía que ensayar y probar los nuevos aviones. De verdad no es nada difícil. Entonces uno va, te dan el avión nuevo, te dan toda una lista de cosas que uno tiene que hacer, aprender a apagar los motores, diferentes cosas, ver que el avión hace todo lo que está supuesto a hacer. Uno hace 3 vuelos de prueba con eso y va y los entrega. Entonces no era muy difícil. Y de noche, entonces fui, hice un máster en negocios, un MBA, en una universidad local. Y después de eso, entonces sí, decidí de salirme de la Marina. Sobre el 91, el muro de Berlín acaba de caer. Sí. Entonces yo pensé que no había mucho futuro en una carrera militar. Entonces apliqué para doctorados y me aceptaron en la universidad. Pues me aceptaron varias universidades, pero las dos que estaba más interesado eran en la Universidad de Duke y en la Universidad de Chicago. Entonces decidí irme a la Universidad de Duke porque me parecía que tenía mejor chance de graduarme de ahí, no de Chicago, porque sé mis limitaciones. No, Y, pero qué bien que igual que te hayan admitido ya es un logro muy importante. Sí, pero yo sé que sí había, porque el porcentaje de graduación en Duke es bajo también, es 18%, pues, que en Chicago es menos que eso, y con toda la gente de premios Nobel ahí, yo sé que no iba a tener muy buen chance. Pero Entonces pero fui igual es una y gran universidad, Duke. es buena ¿Qué universidad. qué Y rompí el profesores récord. recordás de la Universidad de Economía? Tuve Ann Kruger, que fue la famosa Ann Kruger, que entonces hizo entonces ella estaba encargada de, ¿qué era? Era estudios del Fondo Monetario, después, o el Banco Mundial. Ella en un momento antes de Duke fue economista jefe del Banco Mundial. Y ella Claro. fue la que estaba negociando con Cavallo y todo eso, fue todo un drama. Sí, 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 Robert sí. Bates. El que tuve fue Johnson, que acabaron de darle el premio Nobel en Ajá. economía. Sí. Yo fui uno de los TAs, Teachers Assistants, Mirá para qué él bueno. un año.
cuando él estaba en Fuqua, en la escuela de negocio. Entonces, la carrera que yo pensaba que yo iba a tener después de una vida de portaaviones y todo eso era de profesor. Yo pensé que me iba a ir a una universidad del centro del país, quizá como la Universidad de Washington en San Luis, y enseñar. Y un compañero mío de la universidad, de la academia, estaba haciendo un MBA. Nos encontramos una vez en la calle, en el campus, pues, ahí en el campus. Estaba lloviendo, me acuerdo, entonces le dije cómo le iba. Entonces le dijo, bien, pero estaba difícil conseguir un trabajo. Eso era, ¿qué año debía ser eso? Debía ser como 93. Entonces le dije, ah, sí. Digo, pero tú de verdad debes aplicar a una de las posiciones en Wall Street. Entonces le dije, "Yo de verdad, no me interesa mucho. Yo voy a enseñar y yo estoy en mi carrera y todo va bien. Digo, pero ¿por qué no lo haces? Porque me dicen que no están buscando mucho MBAs, pero lo que están buscando son economistas y por lo menos puedes conseguirse un viaje a Nueva York gratis. Entonces lo pensé, me dio un número para mandar un número de fax para mandar mi currículo. Entonces dije, pues, ¿por qué no? En peor de las cosas, me dan un tiquete a Nueva York, voy y visito mi mamá, mis papás, y quizá mi señora viene conmigo y vamos a una obra en el teatro y nos regresamos. Entonces, ya para ese entonces yo ya había hecho mi trabajo de campo en la Argentina, porque cuando llegué hice una solicitud para hacer, yo quería trabajar sobre privatizaciones. Ajá. Entonces, esto es interesante. Entonces, eh, me dijeron en Duke, me dijeron, ok, perfecto, privatizaciones, pues un área interesante, muchos países están privatizando sus empresas. Esto es año 91, 92. Entonces, me dijeron, ¿en qué parte del mundo te vas a enfocar? Pues le dijeron, ¿qué ustedes sugieren? Entonces dijeron, pues, ¿por qué no lo haces en Europa del Este? Que allá están haciendo muchas cosas interesantes con privatizaciones, que es verdad, los rusos estaban privatizando todos, los polacos, todos esos países. Entonces le dije, perfecto, lo hago allá. Entonces me dijeron, bueno, perfecto, ¿cuál idioma vas a aprender? Entonces le dije, ¿cómo qué idioma voy a aprender? Y dije, pues vas a hacer trabajo de campo, entonces tienes que ver y estudiar los documentos originales y tienes que saber uno de esos idiomas. Te sugiero que aprenda ruso. Yo tengo 30 años, yo no me voy a poner a estudiar ruso. Si ese es el caso, nunca me voy a graduar, porque mi señora no ella veía que el promedio de graduación era 7 u 8 años, llegamos a los 30 años y ella estaba diciendo, no nos vamos a graduar hasta que tenga 40 años y no vas a tener un trabajo fijo. Entonces, le dije, no, estos 8 años se van a convertir en 12 años, olvídate. Entonces le dije, ¿y qué tal América Latina? Que ellos están privatizando cosas también. Entonces me dice, no, América Latina es un desastre. Esos están en cesación de pago, están en default, están saliendo de gobiernos militares. Olvídate que eso no, no, no le veo chances allá. Entonces le dije, pero sé el idioma, porque mis papás son colombianos y aprendí a hablar en casa. Entonces me dijeron, pues me parece muy mala idea. Entonces le dije, no, yo le tengo que hacer caso a mi señora y no tanto a la carrera. Entonces, entonces me enfoqué en América Latina, pero como un poco castigo para mí, entonces me dijeron, pues no se vas a escapar tan fácil. Entonces, si vas a enfocarse en América Latina, entonces vas a tener que estudiar portugués también, porque Brasil es una importante parte del continente y vas a tener que saber cómo estudiarlo, pues leer y analizar los documentos originales de Brasil. Y para decirte la verdad, eso es la parte del doctorado que más me ha funcionado en mi carrera, porque sabiendo portugués, de verdad me abrió muchas puertas negocio, porque no hay muchos economistas que hablan los dos idiomas. En Portugal sí, pero poder hablar un poco portugués, no. Entonces, y por lo menos me ayudó bastante en conseguir el trabajo. Entonces, me dieron una beca de la Fundación Ford
para ir a hacer mi trabajo de campo. Llegué con cartas de introducción de Ann Kruger. No Que, conocía a nadie, nadie. El que sí me ayudó inmensamente era Sergio Berenstein, porque Sergio estaba haciendo el doctorado de él en Chapel Hill, que es la Universidad de North Carolina, que es una universidad vecina. Y había un grupo de estudiantes que se juntaban una vez al mes para compartir ideas y ese tipo de cosas en las dos universidades e intercambiar. Entonces nos hicimos amigos y él sabía que yo iba para la Argentina y él fue el que me ayudó a hacer muchos enlaces y contactos con Fiel, con López Murphy, con un montón de gente, conseguir apartamento y me fui con $1,000 en el bolsillo. Sí, tenía tarjeta de crédito. Llegué con el teléfono de una persona que supuestamente me iba a recoger en el aeropuerto y llevarme a un apartamento, que sí estaba ahí con un aviso, un viejito, que todavía lo veo. Cada vez que voy a Buenos Aires, qué veo a él y grande, su señora. Ajá, ya tiene 90 años, de verdad lo quiero mucho. Flavio Martín. qué grande. Sí, increíble. Y eso era la única persona que conocí cuando llegué. Y llegué, entonces, y empecé con las cartas y todas esas cosas de introducción. $2,000 a las 2 semanas no existían más. Sí, Entonces, volaron. eh, volaron. Entonces, lo que hice es que empecé a dar clases. Empecé con clases de inglés y después eso, entonces me subí a clases de GMAT, de GREs, de Ah, LSATs, de todo buenísima para tipo de ingresar a cosas. universidades en Estados Oh, Unidos, Dios. sí, obvio. Exacto. Y la cosa es que daban todos servicios, entonces, que si podía ayudar con las aplicaciones. Para decirte, decirte la verdad, es que 6 meses después, seguí viviendo con los mismos $1,000 que llegué y me fui con $5,000 en el bolsillo. Entonces me salió, hasta era tanta la plata que fluía en la Argentina en ese entonces, la gente tenía un montón de plata que yo le dije a mi señor, ¿por qué nos regresamos a Estados Unidos? Nos quedamos aquí, esto es la tierra de la abundancia. Pero a ella no le gustaba la idea. Pero entonces, Bueno, mal no me, estuvo la me- me- decisión después de... no, exacto, gracias a Dios que ella lo hizo así. Pero me conocí con Machinea, un montón de diferentes personas en economía, en Banco Central y todo eso. Me reciben muy bien, puertas abiertas. Entonces yo llamaba, puedo hacer una entrevista la tesis mía era sobre las privatizaciones de telecomunicaciones. Y como siempre en ciencias sociales uno tiene que tener variación en resultados, Sí, el caso de la Argentina había sido uno en donde habían intentado y no lo habían podido hacer, y lo intentaron otra vez y sí lo pudieron hacer. Y me enfoqué en el Cono Sur, Uruguay, Brasil y Chile, y entonces ahí había variaciones en resultados también, porque Uruguay nunca lo logró hacer, Brasil lo intentó, no lo logró hacer, después sí lo logró hacer, Chile lo logró hacer desde la primera instancia, y lo que tenía que ver era mucho más con política que con economía, obviamente, pero la cosa era más bien ver los números de las empresas, ver las condiciones las condiciones de competitividad, todo tipo de cosas. De todas formas, después de 6 meses regresé a Duke y tenía, como te dije, me fui con $5,000 en el bolsillo. Tuve 3 grupos de amigos que querían despedirse de mí en el aeropuerto. Era eh, Me sentía como si era dueño del país, de verdad, era qué increíble genio, qué genial la historia. la Argentina es un país que de verdad es lleno de amor. Sí tiene sus problemas y todo eso, pero es un lindo país que yo no creo que hay otro país así. En Estados Unidos, yo no creo que acepten la gente, un desconocido así como pasa en la Argentina. Es como casi una película de hace 100 años atrás, Sí, pero de los inmigrantes y pero qué eso. linda historia la tuya. Y volvés y cómo y llega el desembarco a Y Wall Street. entonces regresé, entonces me encontré con ese muchacho, entonces él me dice, vaya a Nueva York. Y mandé el currículo y de verdad, al siguiente día me llaman alguien de First Boston y me dice, First Boston que no existe más, First Boston No, se no, no, no. fusionó entonces con Swiss Bank y Credit entonces Suisse, no, sí, con Credit Suisse y sí. todo eso, entonces, y UBS después. Entonces me dice,
me dicen, ¿puedes venir a entrevistar en Nueva York? Dije, wow, de verdad, sí, es como funciona como el muchacho dijo, que estaban buscando economistas. Entonces dije, sí, perfecto, porque no el siguiente viernes. Lo pensé así entonces me podía quedar el fin de semana y ver mi familia y todo eso, con mi señora. Entonces me mandaron tiquetes, era un economista que se llamaba Chip Brown. Entonces me empieza a hacer preguntas de mi trabajo de campo y eso, que conocía todo eso. Entonces me decían, bueno, ¿y qué es lo que piensas de inflación para este año? Entonces le repetí lo que escuché en las reuniones, en las entrevistas. Entonces, Claro. pues sí, estaba en el Banco Central y entonces me dijeron que entonces para fin de año la inflación iba a ser X. Ah, sí, y privatización de YPF, ¿cuándo va a pasar eso? Pues en las conversaciones que yo tenía con él, tal y tal y tal, me dijeron que no, primero querían hacer estas otras privatizaciones antes de tratar de meterse con la privatización de YPF. Entonces el tipo va y estaba detrás del escritorio y va y se sienta al lado de mí para tomar apuntes a todo lo que yo estaba diciendo. Claro, estaban flasheados de todo lo que decías. Exacto. Ah, Entonces, y como yo tenía ese tipo de información también de Uruguay, de Brasil, y los uruguayos me dijeron, mire, no hay forma de privatizar Antel, no importa eso, no, no vamos a privatizar Antel. Antel funciona bien y de verdad nos está aportando al Estado y eso. Entonces, entonces me dice si podía esperar afuera. Era viernes en la tarde. Era ya tarde, era invierno, entonces sabes que se oscurece temprano en invierno. Ya estaba oscuro, teníamos tiquetes para una hora de teatro y me parece que era como a las 7:30, 8, algo así. Eran ya como las 6:30, ya sabía que no iba a llegar a eso. Y se demoraba el tipo y se demoraba el tipo. Yo pensé que quizás se fue hasta su casa y se volvió y yo estaba ahí. Y entonces entra con un papel y entonces me dice, mire, perdón que me demoré, pero tuve que conseguir la aprobación. Aquí hay una oferta de trabajo. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Yo todavía estaba en la mitad de mi doctorado. Entonces le dije, ya había acabado las clases, pero todavía tenía que tomar mi examen. No, ya había tomado no, había tomado uno de mis exámenes. Uno tiene que tomar dos exámenes. Entonces, le dije, pues déjame hablar con mi señora y entonces te respondo, ¿cuánto tiempo me puedes dar? Entonces me dijo, te doy hasta el martes. Y ok. Entonces llegué, mi señora estaba toda lista para salir a la obra. Y dije, ¿qué pasó? Entonces le dije, pues malas noticias en que no vamos a ir a la obra, buenas noticias que conseguí trabajo. Entonces ella estaba feliz porque pensaba que íbamos a estar otros 8 años en Duke haciendo la tesis y todo eso. Yo que- rompí el récord en Duke. 3 años fue lo que me demoré ah, en hacer todo. el doctorado lo hiciste en tres Empezar, años. Wow, 3 años. muy bien, Nunca nadie había hecho eso. un récord. Pero la motivación Ah, no claro. era mía, era de otra persona. Bueno, la economía son Eh, incentivos, ¿no? exacto. Entonces, así fue. Entonces, Y yo me fui sin hacer mi trabajo, mi tesis, porque no había acabado la tesis. No la había escrito, tenía todos mis apuntes, mis notas y todo eso, pero todavía no la había escrito. Y entonces me fui y empecé a trabajar bajo un ¿cuántos economista años que se estuviste en llamaba First Boston? En CS First de verdad, si Boston. te digo, no lo vas a creer, porque de verdad no se puede creer, pero porque era un tiempo caliente. Yo llegué en marzo, sí, me acuerdo ahora, el día de los impuestos, abril 15 del, del 94. En diciembre del 95 se reventó México. ¿Se acuerda del Exacto, tequilazo? sí, El obvio. tequilazo fue en diciembre, como 15 también, del 95. Y entonces yo dije, la embarré, me vine a Wall Street para nada, porque acaban de explotar este México. sector. Sí, México, que era el Y país después más arrastró grande a de todos todos, sí. emergentes, Sí, arrastró. arrastró a todos. Ajá. Eh, pero la cosa es que con ese rescate, lo que le dio de verdad fue nueva vida a la industria, porque entonces, y eso al mismo tiempo, todos los países
estaba en la mitad de acabar su restauración. Brasil no hizo su restauración hasta como que el 95, Ecuador lo hizo como el 94, Perú lo hizo el 95, y todos entonces salieron con bonos, porque lo que hicieron es que convirtieron sus préstamos a bonos y todo eso podía ser tradeado y las casas de Wall Street estaban haciendo ese trading. Entonces, necesitaban más que nunca economistas que le podían explicar la situación económica a los clientes. En ese entonces no habían clientes, nadie estaba haciendo mercados. El mercados emergentes Mirá, empieza a nacer es con México, con el primer plan Brady del 91. Es increíble. Entonces, la pregunta que me hiciste es cuánto tiempo estuve en First Boston. Fue como hace como 15 meses, porque, porque para ya junio de ese año me llamaron del Banco Suizo. Acuérdense, llevaba un año en Wall Street, me llamaron del Banco Suizo, Swiss Bank Corporation, a ver si yo quería ser economista jefe de América Latina para el banco. Entonces claro que sí, claro que sí. Mi buenísimo. jefe me dijo, estás loco, tú apenas estás empezando, ¿cómo puedes ser economista jefe? Y dije, pues, una oportunidad y esas oportunidades solo llegan una vez en la vida. Y era Sí. así, habían managing directors de mesas que tenían 29 años, era un tiempo. Es como ahora, como inteligencia artificial o cuando empezó todos los medios sociales que Mark Zuckerberg tenía que 24 años y estaba lanzando Mm. a Facebook. Eran esos momentos que entonces de mucha transformación, que me imagino toda la gente que entrevista te dice la misma cosa, si vienen de la misma época. Eh, y nada, así fue. Entonces ¿Qué? me fui para el Banco Suizo y entonces empezamos a armar todo eso y surgió. Y ellos se fusionaron entonces con el UBS, que eso fue por un problema que hubo una crisis ahí como fue eso, fue como el 98. Pero Mm. ahí viví en el Banco Suizo la crisis de Asia, entonces viví la crisis de Brasil, la crisis rusa, entonces fue bastante interesante. ¿Y cuándo llegas a BCP Securities, que es donde estuviste más tiempo? Sí, donde he estado 27 años, algo así. Em, entonces, en una de esas crisis, eh, salió una noticia diciendo que a todos directores ejecutivos para arriba le ofrecían 2 años de compensación si se salían de la empresa. Entonces, 2 años enteros, un cheque. Dije: "Guau, interesante esto". Entonces, había un muchacho que era el jefe de la mesa del Banco Suizo, porque yo no pues sí, yo era economista jefe, pero yo no entendía el negocio. Yo entendía la parte de economía, podía hablar de crecimientos, composición de producto interno bruto, podíamos hablar de política, podíamos hablar de todo eso, pero yo no sabía de cómo se hacía plata en este negocio. Esa parte era una caja negra que más bien se la escondían, nunca le querían decir a la gente de research cómo de verdad se hacía la plata, cómo en las transacciones, cómo en las emisiones, cómo era todo eso. Entonces, y cuando yo preguntaba, de verdad se hacían más bien los locos, como dicen, sí, es que tenemos clientes en Suiza, estamos en las privatizaciones. Entonces, una vez, entonces el jefe de la mesa me dice, mire, si de verdad quieres aprender cómo funciona un banco de inversión, se tienes que ir a un banco bien pequeño, en donde ves todo, en donde vives todo. Entonces, yo quería hacer eso. Lo que no quería hacer es más bien un peón ahí, pues trabajando 30 años sin tener idea, porque veía los economistas de diferentes departamentos que habían estado 20, 25 años. Era como un departamento académico, salíamos a almorzar, había salones privados en First Boston, en donde te atendían, entonces con meseros, todos vestidos de blanco y lindo y todo eso, y hablamos de economía y qué es lo que va a pasar con la Fed y eso. Ellos no tenían ni idea de cómo el banco se hacía la plata y yo quería saber eso, ¿verdad? Yo quería saber qué es el secreto aquí. Entonces decidí, un amigo mío se llamaba Juan Carlos Luque, porque estaba en la fusión y en la fusión entonces él había salido mal, entonces lo habían despedido y él estaba buscando por trabajo y consiguió un trabajo en un sitio
fue chiquito, habían 5 personas ahí. Entonces le dije, Juan, ¿tú piensas que quizá me contratan a mí? Entonces ella me dice, Walter, somos 5 personas, ¿cómo que vamos a hacer con un economista? Entonces dije, pero yo conozco todo el mundo en este negocio. Y es verdad, yo tenía, eh, tenía contactos en todo Suiza, Londres, Singapur, Hong Kong, toda América Latina, que de verdad es lo importante, si ellos van a estar juntando las puntas, haciendo transacciones. Claro, Entonces le dije, mire, la cosa es que páguenme lo que puedan, un porcentaje, si quieres, de lo que la casa se hace y, y, y me la juego. Como yo sabía que yo podía sacar ese paquete del banco de 2 años de claro. compensación, Tenías tenía un un colchón. colchón Claro, exacto para jugarme. claro. Entonces le dije a mi señora, ya, pues ya estaba acostumbrado de todas mis decisiones Ya, locas, como ya salía había hacia la mañana. vivido Ella no varias. quería que exacto. Entonces dije, pues, le ha salido bien estas, entonces me la juego con él otra vez. Entonces, y así fue. Entonces me fui para BCP hace 25 años y lo crecimos. Qué Y grande, fue qué linda una historia en carrera muy BCP. linda. ¿Mm? Sí, Han pasado fue varios una linda carrera. argentinos ahí, ¿no? Ha pasado varios argentinos y ha sido una casa argentina, donde nos Claro. hemos hecho reconocer como nuestra capacidad en traer a Argentina, en hacer análisis de Argentina, corporativos argentinos, provincias, No la me acuerdo propia si economía. Ricky Hausen estuvo ahí, no me acuerdo quién más. Sí, Ricky todavía sigue. Ah, todavía sigue, ahí Ricky está, todavía sigue, mira. sí, sí. Algo, Ricky algo me está acuerdo. ahí y él empezó, yo creo que 6 meses después de que yo empecé. Ah, ok. Contame cómo viviste lo que fue para Argentina un golpe histórico y triste, que fue la caída de la convertibilidad y todos los hechos que ocurrieron después. Cómo, obviamente, conociéndote, me imagino que algo habrás visto venir de esa crisis y la caída de la convertibilidad. Es que eso era, pues, una historia oscura, de verdad, porque ahí es en donde uno empieza a ver el negocio y quizá la razón por qué la gente del negocio en los bancos no quieren que la gente del research vea cómo se hace la salsa, si lo quieres decir así. Em, porque lo que sí se, porque como economista, entonces lo que yo veía era muy fácil. Este es un país que había fijado su tipo de cambio, perfecto, había podido salir de la alta inflación, pero en saliendo de esa alta inflación, entonces es normal que se vas a apreciar su tipo de cambio real. Es decir, no importa si uno empieza con una inflación, yo no sé, de 50% y la vas bajando quizá a 10% en, digamos, algo histórico, como en medio año, igual la apreciación va a ser quizá de un 25% en el tipo de cambio y algo que no es manejable. Ahora, la cosa es que la Argentina estaba saliendo de una hiperinflación, no era una inflación del 50%, ahora fue una inflación de más que 100%, pero era una inflación de 100%. Entonces, entonces lo que pasa es que el país pierde su competitividad. Por eso es que me pasó lo que me pasó a mí. Es decir, cuando yo llegué a la Argentina, apenas estaba empezando la competitividad y entonces la plata estaba fluyendo por todo lado. Para mí, lo que me estaban pagando para dar clases de inglés, clases de SATs y todo eso, era una fortuna comparado a lo que yo estaba ganando en haciendo algo parecido en Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí está la apreciación en el tipo de cambio y no era sostenible. Ahora, la cosa es que la Argentina lo pudo sostener en el principio con sus privatizaciones, otra vez lo que yo estaba más bien trabajando en. Ellos pudieron, Caballo lo pudo hacer por un tiempo porque estaba vendiendo Entel, la telefónica, estaba vendiendo el sistema eléctrico, estaba vendiendo IPF. Entonces, con eso, entonces podía pagar la, el déficit en cuenta corriente que estaba enfrentando. Cuando no pudo hacer eso, entonces lo que empezó a hacer es empezó a emitir bonos. Y el momento clave ahí es el 98, cuando el 98 con la crisis en 97, de verdad, que Mm. es la crisis asiática, y ese fue el momento de verdad cuando el Fondo Monetario debió dejar que la Argentina saliera del programa de convertibilidad y devaluar. En el Claro. famoso reunión
del Fondo Monetario que ocurrió en Hong Kong, en Yo fui donde ahí. Cavallo y Menem. Yo Ah, sí, estuve, yo ¿tú te estuve ahí en acuerdas? Hong Kong, en esa Sí, reunión. ¿te acuerdas? Sí, Y sí, sí, esa fue sí. una muy importante para la Argentina, donde ¿Cómo? Menem Sí. habló en el plenario y también Cavallo, porque la Argentina era más bien el modelo para el resto del mundo en desarrollo, para ver cómo debían ser los pasos. Entonces no podían dejar el modelo, el estudiante, la estrella, caer. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Siga. Y entonces ahí se hicieron la vista gorda, cuando entonces lo que empezó a pasar es que pasaron como ya no había más activos para vender, entonces lo que hicieron, empezaron a hacer, a emitir deuda. Entonces, y los bancos hicieron una fiesta ahí, todos los bancos, tú los conoces de nombre, ¿ok? Mm. Se hicieron una fiesta emitiendo, y eso fue como del 98 sí, 97, 98 hasta el 2000. Ahora llega el 2000, que hay entonces hay dos crisis más, está la crisis de Rusia y está la crisis de Brasil. Y la Argentina ahí sigue entonces aguantando, pero cada vez el grupo de gente a quien le vendía cambiaba. En principio empezaron con todos los inversionistas internacionales, las aseguradoras, los fondos de pensión, Sí, todos esos internacionalmente los metieron con cuánto papel le podían meter. Cuando ellos ya estaban saturados, entonces, ¿qué pasó? Pasaron a la banca privada. Por eso es que yo tenía tantos contactos en banca privada, porque de estos bancos suizos entonces me mandaban a todos los bancos privados en Zúrich, en Ginebra, a vender papel, a Italia, a Lugano y todo eso. Después de eso, entonces, cuando ya ya estaban saturados con papel argentino, entonces se fueron a venderlo a los locales. Y ahí es que empezaron a meter todas esas emisiones en bancos argentinos, en fondos argentinos, en fondos chilenos, en todo, en uruguayos, bancos uruguayos que se llenaron de papel y cuando llegó el default, tumbaron esos bancos. Entonces, entonces cuando yo estaba dentro del banco, yo decía, mire, cuidado, que lo que está pasando es que de verdad se están apalanqueando demasiado, no están tratando de arreglar el problema que tienen, que lo que tienen que hacer es devaluar y salir de eso, pero como siempre hay elecciones en la Argentina cada casi 6 meses, pero cada 2 años, entonces ningún político lo quería hacer, claro. entonces siempre era patear la canica Sí, para postergar otro todas las día. decisiones, sí. Exactamente. Entonces, cuando ya por fin yo me voy a BCP, que entonces eso ya es año 99, yo ya no tenía el filtro más. Claro, Entonces claro. ya no tenía, no estaba controlado. Entonces ahí empecé a Claro, decir podrías lo que decir lo que vos pensaba de querías. verdad, porque no Tenías ganas de tenía decir. un, no solo ganas de decir, tenía el poder de decirlo, Claro. porque antes entonces la banca de inversión, que son los que tienen el poder en un banco así grande, decía, no, tú no puedes publicar eso, tú no puedes decir eso, tú no puedes. Entonces, eh, empecé entonces ahí eso fue lo que nos salió fabuloso, porque ahora es lo que la gente quería decirlo. Todos estos genios con doctorados de las mejores universidades veían todo lo mismo, no es que yo tenía una vista mejor que ellos, Claro. la cosa es que ellos no podían decirlo, pero yo no tenía esa restricción y con eso entonces nos abrieron las relaciones con todas estas instituciones que nunca nos habían dado el tiempo, si no era porque ellos querían escuchar de verdad qué es lo que está pasando en la Argentina. Y Walter, antes de la caída de la convertibilidad, que fue en diciembre del 2001, me imagino que a vos, como neoyorquino de nacimiento, Mm, ¿cómo habrás vivido septiembre, el atentado de las Torres Gemelas? ah, horrible ¿Dónde eso. estabas? Yo estaba enseñando en la Universidad de Columbia, un programa que se llama CIPA, que es un programa internacional, y estaba dando un Esa curso mañana bien sobre temprano estabas dando clases, ya bien temprano. esa, esa mañana la cosa es que yo me estaba bajando, eso nadie lo va a creer, pero yo me estaba bajando del taxi y yo vi el avión, uno de los aviones pasar por sobre mi cabeza. Y la razón, y yo no me di cuenta que era el avión hasta años después, porque me fijé la hora, me acordé la hora de cuando me bajé. Y la otra cosa es que el tráfico de aviones en Manhattan siempre suben por la isla, es decir, empiezan desde las Torres Gemelas
y suben hasta hacia el puente George Washington, y ahí entonces empiezan a dar la vuelta para aterrizar en La Guardia. Este estaba bajando, y Claro. estaba bajando hacia las torres, y estaba bajando a toda velocidad y en una altura que no era normal, porque ¿En mi qué calle señora vos entonces, estabas tomando ese taxi? yo estaba bajándome del taxi, eso era como a las 110. Ah, okey. Okey, Entonces, cerca de bueno, en Colombia, donde estaba Colombia. Era Claro. Colombia, entonces Ah, era okey. Colombia. Era así, para Guau, qué 110 historia, con O sea, octava. guau. Entré a la clase y es otra vez como de película, pero estaba dando la clase y estábamos hablando de shocks internacionales. Entonces, ¿qué hace países cuando se encuentran con un shock internacional? Como una devaluación, o no una devaluación, eso es como uno lo atiende, es como si Venezuela, 92% de sus exportaciones son en petróleo. ¿Qué pasa si el precio del petróleo se le desploma un 30%? ¿Qué son las opciones que uno tiene? Entonces, puedes devaluar, puedes recortar gasto, puedes emitir más deuda, diferentes cosas que gobiernos pueden hacer. Entonces, estamos atendiendo eso. Y entonces, mi celular suena, entonces veo que es mi señora y ella nunca me llamaba cuando yo estaba en clase. Entonces me dice, le digo, ¿qué pasa? Entonces dice, me parece que algo ha pasado en la ciudad. Las televisiones están mostrando humos salir de las Torres Gemelas. Me parece que debes salirse de la ciudad. Entonces, porque vivimos en Connecticut, es al norte de Nueva York. Entonces le dije: "Ah, me imagino que quizá fue una avioneta, no, no te preocupes". Entonces colgué el teléfono, seguí dando clase y todo eso. Y como a la media hora, entonces, me llama otra vez. Entonces dice: "Walter, me parece que esto es de verdad está en serio. Parece que debes cancelar la clase y te debes venir a casa". Entonces le dije: "Pues, deje de molestar tanto". Entonces, No, no, yo te ¿cómo le dijiste llamo eso? cuando le dije eso, te llamo cuando acabe la clase, y apagué el teléfono. No, Entonces, llegamos al break, donde entonces a mitad de clase, entonces para la clase y entonces la gente tiene un descanso de media hora. Entonces le dije, y hay shocks que pasan. Por ejemplo, mi señora me acabó de decir que algo pasó en la Torre de Gemelas. Quizá esto puede ser un atentado y puede ser un ejemplo de un shock internacional sin no, saber qué de verdad era. era en Entonces vivo. abren era en vivo. Entonces abrieron las puertas y era en pues no había una sala, era en el corredor, había una televisión y estaba lleno de personas mirando la televisión, era colgada del techo y ahí se veía entonces ya Qué horror. las torres en llamas y todo eso, y yo no lo podía creer. Entonces ya prendo el teléfono, no había señales porque todo el sistema estaba colapsado. Traté de llamarla a ella, no entraba la señal, traté de llamar a la oficina. Después de como 20 intentados, llegué a llamar a la oficina, esa me conectó. Entonces me dijeron, ¿dónde estás? Entonces dije, en Colombia. Entonces dijeron, sálgase de ahí, que la ciudad está bajo ataque. Entonces, escucho a alguien decir en voz alta, acabaron de cerrar los puentes y los trenes. No había forma para regresar a casa. Entonces, veo que está pasando un profesor, de verdad una profesora, que conozco. Entonces dije, pues parece que no, no hay servicio de tren. Entonces dice, pues quiere ir a almorzar. Entonces digo que vamos a almorzar. Entonces, y era un lindo día, de verdad, precioso día. Como estaba haciendo, yo no sé, como 18, 19 grados para ser otoño, era muy lindo. Em, y era raro porque había porteros que estaban entregando flores y al mismo tiempo estaba bajando bomberos con sus uniformes en motocicletas a toda velocidad bajando hacia las Torres Gemelas para atender el fuego. Entonces era de lo más raro. Después, en la tarde, ya como a las 5 de la tarde, abrieron los trenes y me regresé, llegué a casa como a las ¿Y 8 de la noche, pero y las oficinas horrible. de BCP dónde estaban? Connecticut. Ah, Pero lo menos que mal, sí es menos que mal. en el piso más alto de ese edificio había como una sala, un salón para los profesores. Era todo como en terraza, en vidrio, y subía ya.
estaba lleno y uno veía toda la parte de Nueva York, pues, se veía todo Nueva York, pero esa parte del sur era todo en humo y se veía un humo negro, rojo, con llamas adentro. Era lo más impresionante que he visto en toda mi vida. Qué horror, qué horror. Sí, me Pero imagino uno, que durante varios, bueno, hasta hoy a uno lo choquean ver imágenes, ¿no? De sí, esos momentos, ¿no? sí, eso fue un momento histórico, de verdad. Siguiendo con la cronología de tu carrera, Walter, ¿cómo viviste la crisis del 2008 en Estados Unidos? Bueno, eso era más bien interesante porque eso lo vimos venir. Y la cosa es que no es que teníamos una bola de cristal, pero teniendo la experiencia de América Latina y las diferentes crisis financieras que habíamos vivido, era bastante obvio lo que estaba pasando. Era que los bancos, pues primero de todo, habían desregulado los bancos y eso había sido bajo Clinton, que entonces, ahora se me olvidó el que era ex Goldman, era su secretario de Hacienda. De todas formas, ellos empezaron a desregular, entonces la diferencia entre la banca de inversión y la banca entonces de depósitos, Sí, que en la Gran Depresión habían puesto una barrera ahí entre esas dos partes para que entonces los bancos que tomaban riesgos, como lo que es banca de inversión, si ellos caían, no arrastraban los depósitos con ellos. exacto, Pero lo que el sistema financiero siempre quería tener eso unificado porque le daba un costo de fondeo muy barato para ellos. Entonces, que eran los depósitos. Entonces, bajo Clinton lo desregularon y claro. empezaron a hacer Vos eso. decís los ex Y sí, Goldman eran Robert Rubin y Larry Summers, exactamente. Larry Summers no era ex Goldman, pero él pero trabaja para trabajó con Rubin, ¿no? eh, pero fue Rubin que Rubin es buena persona, pero la cosa es que lo impulsó fuerte y entonces los bancos corrieron con eso. Ok, eso de verdad no fue lo que me gatilló a mí. Lo que me gatilló a mí fui a San Francisco a ver unos clientes y salimos a almorzar y un cliente que tenía un fondo de un hedge fund pequeño me dice que el hermano de él trabajaba en la parte de hipotecas en una inmobiliaria y que ellos estaban dando unos préstamos, unas hipotecas que se llamaban Ninja. Entonces le dije, Ninja, nunca he escuchado eso. Dice, sí, son hipotecas en donde es no income, no job or assets. Es decir, que los bancos estaban dando hipotecas sin que la persona tuviera ingresos, eh, ni trabajo, ni activos. Es decir, estaban regalando la plata y encima de eso estaban dando hipotecas de 120% del valor de la propiedad que estaban dando la hipoteca por. Es decir, si mi casa iba a costar, y pues costaba $100,000, me iban a dar una hipoteca de 120,000 dólares para entonces hacer arreglos y todo eso. Entonces le dice, ¿y qué es la lógica ahí? Entonces, como los precios de la propiedad se estaban subiendo tan agresivamente, muchos de los bancos pensaban, mira, si este hace pagos por 2 o 3 años, quizá en esos 2 o 3 años ya el valor de la propiedad ha subido a 130%. Entonces, si la agarramos y la liquidamos, igual hacemos plata. Pero eso no es un buen plan de negocio. Entonces, fíjese, esta cosa de verdad tiene que reventar. Pero otra vez era una cosa en donde, y otra vez, cómo es que funciona el negocio. Muchos otros, yo me acuerdo López Murphy, tuvimos una conversación con López Murphy, que tuve con López Murphy, y él decía, es ilógico que los bancos hagan algo así, porque se están suicidando. Ellos, los mismos dueños del banco, saben que esto se va a reventar y los americanos son demasiado inteligentes para hacer algo así. Pero también, entonces, pero entonces él se para un segundo y dice, menos que ellos sepan que está el seguro del gobierno y que ellos entonces siempre van a ser rescatados, que fue lo que pasó actualmente. Sí. Pero los bancos fueron rescatados. Pero ¿cuántas veces hemos visto esta película en América Latina? En, Oh, en la Argentina hace mucho tiempo, en Brasil, en todos los países. Entonces empezamos a hablar eso y la gente no lo cree. Dice, pues, Walter, es que tú siempre estás con tu cabeza en América Latina. Esto es Estados Unidos y nosotros no hacemos cosas así. Y nosotros somos más inteligentes que eso y nosotros somos más honestos que eso.
y ahí fue lo que pasó. Y ahí mira. Entonces era una operación Y que se después vio venir vino, muy fácil. ¿tenía gente conocida en Lehman cuando cayó? Ah, sí, tenía mucha gente conocida, pero otra vez, mucha gente también, cuando ya estábamos llegando sobre el momento, entonces los callaron y les dijeron, tú no puedes salir a decir eso, tú no puedes salir a decir en la televisión que eso va a reventar. Los bancos ya lo sabían, Lehman al final, tú has visto las películas que No, han no, salido, tremenda las ellos películas. sabían, Sí, sí. claramente sí, De es que están liquidando todo, vendiéndolo a los que pueden vender, rematando todo, porque algo es algo. sí, sí, aparte están todos los incentivos en, bueno, lo que contabas recién, en sentido opuesto, digamos, ¿no? A generar la burbuja esa. Y eso es lo que he visto en Wall Street toda esta carrera de 25 años. Entonces, los incentivos opuestos, especialmente en la parte de research, en El, donde, sí, sí, bueno, tenés una radiografía de emerging markets y aparte una historia. Deberías escribir un libro, Walter, en algún momento. para que ya escribí 3 libros, Sí, entonces ya es bueno, suficiente. pero uno de emerging markets amerita. Sos la historia viviente de emerging markets. Para que ya se han escrito y son interesantes. Escribí uno No, pero de este sobre la lado del Argentina. mostrador como vos, difícil. Lo han escrito La gente historia. que no, que la vivió, digamos, leyendo o buceando datos, pero vos la viste en la primera línea de combate. Sí, pues fue Ajá. interesante, de verdad, ha ¿Cómo, sido una cómo, linda carrera. cómo estás viendo el fenómeno Milei en la Argentina? ¿Cómo lo veo? ¿Como adentro de la Argentina o desde afuera de la Sí, Argentina? no, como Porque si, son 2 como visiones analista, distintas. no, no, como analista de banco, o como economista. Como economista, lo que algo que de verdad no fue idea mía tanto. A mí me parece que lo que sí él está haciendo es dándole una nueva toque al programa de estabilización. La estabilización, es decir, bajar la inflación. Hoy en día la receta es que subir tasa de interés, apretar política monetaria. Es más bien la política monetaria. Todo programas más bien de estabilización son basados en programas de Friedman, de monetarios. Ahora, si uno de verdad se pone a leer Friedman, no, y lo he leído, pero es un amigo mío que entonces sí lo leyó mucho más cerca que yo y todos sus libros. Lo que él dice es que lo que él vivió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es que los alemanes pudieron tener estabilidad de precios con, teniendo más disciplina sobre política monetaria pero eso no era el fin. El fin era para entonces poder tener más competencia. Es decir, si uno tiene estabilización monetaria, entonces eso hace el ambiente para entonces tener más competencia, para que entonces los actores, los agentes económicos puedan competir más. Porque la realidad es que la moneda no te da necesariamente estabilidad de precio. Si uno se pone a pensar bien de cerca, estabilidad de precios se da solo con competencia. Eso es lo que da la fuerza a bajar los precios y mantener los precios bajos. Es decir, si nosotros tenemos solo un vendedor, ese vendedor puede hacer lo que él quiere poner de precios. No importa si la tasa está en 1000% o si está en 0%. Él tiene toda la Mm, libertad de poner el precio que él quiera. Si tenemos 2, entonces estamos en oligopolio y entonces ellos se ponen de acuerdo y fijan los precios que claro, quieran. Si ponemos 10,000 vendedores, entonces ahí la cosa cambia, ¿ok? exacto. Cuando vamos incrementando el N de agentes, entonces lo que eso hace es que entonces, ahí es que entonces uno empieza a bajar el precio al precio marginal. Y ahí Exacto. entonces, ahí es que empiezas a tener estabilidad de precios. Y aquí es donde llega más bien la parte brillante, porque lo que él está tratando es desregular la economía para tratar de aumentar el número de agentes de vendedores en la economía. Y eso es lo que sí le da la estabilidad a la Argentina, porque la Argentina ha sido un país
de naturaleza inflacionario, porque siempre, y esto es desde la colonia, no es porque es invento argentino, de verdad es más invento españoles, porque los españoles, para asegurarse una ganancia o un margen de lucro para los peninsulares, si lo quiere decirlo así, o la gente que venía de allá, que no estaban exactamente metidos en la minería, entonces lo que hacía es que le daba más bien eh, sistemas para que ellos entonces tuvieran menos competidores y tuvieran más ganancias. Entonces, de verdad, la economía latinoamericana nace es de monopolios. Y Claro, con siempre ha ese sido así, hay pecado de monopolios para concepción. todo Ok, desde que nacimos, ok. desde que nacimos, gracias a los españoles. Ahora sí, no es que dice que odio a los españoles, ni así, pero la cosa es que y ellos lo tenían que hacer para mantener su sistema, porque si no, nadie se iba a venir aquí. ¿Quién se quería meterse en un barco de velero 3 meses para llegar a una selva o un llano ahí en una pampa para tratar de sobrevivir? Ellos tenían que darle alguna aseguranza, algún seguro que ellos iban a poder sobrevivir y hacerse su fortuna para regresar a España con algo de plata. Entonces, lo que Milei está tratando de hacer, pero eso es una explicación difícil de hacer. ¿Ok? Sale mejor salir con la moto, serrucho, y hacer eso. Pero lo que Milei está haciendo, y de verdad con Federico detrás de él, está tratando de desregular la economía. Porque si uno, y eso es lo que sí es lindo de la economía americana, de Estados Unidos, es que ellos sí es, no 100%, pero tienes ese potencial de competencia. Puedes ir y salir y competir todo lo que quieras. Y a ellos les gustan esa competencia. El latinoamericano no le gusta, el Claro. argentino no le gusta. Y es por algo que ha estado inculcado por cientos de años, no 200 años, son 300 años o casi 400 años que se lleva así. Entonces, si ellos logran hacer eso, de verdad, cambiar esa psicología y tener un ambiente mucho más competitivo para todo, no Mm. solo para el restaurante, porque lo único que hay competencia es en restaurantes, el resto entonces son monopolios. Entonces sí puede haber una estabilidad de precios y con estabilidad de precios viene inversión y con inversión viene crecimiento y con crecimiento viene más prosperidad. Walter, normalmente nuestro podcast aquí, Shot Financiero, lo escuchan muchos estudiantes, muchos jóvenes. Quería cerrar esta entrevista con un consejo que le darías a aquel que recién está saliendo de la carrera de economía y también muy interesado en los mercados financieros. ¿Qué consejo le darías al joven que sale a la cancha ahora? Ah, una pregunta difícil, o también fácil, que siempre la gente lo dice cuando uno es joven y uno nunca lo cree, pero tienes que hacer lo que te apasiona. Es así, tienes que hacer. A mí siempre me ha apasionado la intersección de política, de negocio, de historia, de sociedad. Y más bien así es que yo hice mi carrera y me salió bien. Ahora la cosa es que no le sale así a todo el mundo, pero si uno le gusta lo que estás haciendo, puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que les sugiero, es que estudien cosas que le gusten y entonces así uno se entrega naturalmente. Perfecto. Walter, desde aquí de Shot Financiero te mandamos un gran abrazo. No sabes lo valioso que fue esta entrevista Ah, y un gusto, realmente. gracias, güey. Hasta la Bueno, gracias por próxima. la invitación. Hasta la próxima. Chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Walter Molano. Nos reencontramos en una semana, nada más, con otro referente de la economía o de los mercados internacionales. Chau.